La lee el señor o Carmen Yolanda, Edison o quien. Primero pues nos disponemos y entregamos este espacio que nosotros sabemos que 26 de diciembre, casi a las 9 de la noche, hay que ser unos locos de amor para estar aquí conectados, porque hay distracciones y sin embargo aquí estamos. Entonces, demos gracias a la Divina Madre que nos da la fuerza y la visión para estar acá y dispongámonos a empezar la reunión. Entonces, ¿quién nos lee la oración? Yo la hago. Edison, adelante. Oración. Ayúdanos, amada Madre Divina, para no perder el amor por ti. Hasta el final quiero amarte con locura, pues mi fe es fuerte y tu gracia es grande. Alejo de mí las dudas y proclamo que te amo con locura de amor. Te buscaré en las acciones del día, en mis emociones y pensamientos, pues ya no hay dudas en mi corazón. Pues tú has despertado la luz del Espíritu, divino niño que cuidaré hasta siempre. Shim Aum Om A. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos en sus manos Estrellas. para empezar la reunión. Bueno, nosotros primero tenemos que empezar a diferenciar, hoy el tema son los estados del alma, y tenemos que diferenciar un poco que hay como dos temas que son muy parecidos y son los estados del alma y los mundos eh, que hay en la realidad. Entonces, recordemos un poco que los mundos, nosotros habíamos hablado, los mundos se refieren a hablando en términos más sencillos, digamos al mundo físico, el mundo emocional, el mundo intelectual de la razón, el mundo intuitivo y el mundo espiritual. Estos cuatro mundos a veces se les coloca a algunos estudiosos. Recordemos que el tema espiritual o la teología ha sido una ciencia estudiada por muchos, entonces no hay a veces una coherencia a veces entre uno y otro o que todos digan exactamente lo mismo, sino que como si la base de todos dicen lo mismo. Pero vamos a encontrar también que en la medida en que estudiamos las diferentes tendencias, todos están diciendo lo mismo, sino desde diferentes ángulos. Entonces, a esos cuatro mundos, que es el mundo físico, el mundo emocional, el mundo del intelecto o mente concreta, la mente abstracta o intuición y el espíritu, se le añade un mundo superior que se llama Adán Kadmon, que en términos bíblicos se referiría, digamos, al paraíso terrenal, donde todavía no existía la dualidad, ni existía el femenino masculino, ni existía el bien y el mal, ni existía, digamos, arriba y abajo. ¿Esto qué significa? Significa que, digamos, que recién comienza el universo, ya nosotros estábamos allí, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, dice una leyenda que cuando al principio del universo, antes de que fue la creación, le dice la Divina Madre en una conversación con el alma, le dice, donde yo estaba y tú también estabas. No estaban hechos los mundos ni había empezado a formarse el plan del cosmos, cuando yo estaba y tú también estabas. Mas yo era la luz y tú eras la tiniebla. ¿Por qué se define esta parte? Porque si nos vamos un poco a la esencia de lo que se está pasando, el Dios ha querido conocerse a sí mismo. Entonces, ahí es donde vienen, digamos, todas esas teorías filosóficas del ser y no ser, ¿cierto? Pero el no ser quiere conocerse o quiere ser. Esa dualidad de no ser y ser establece la necesidad de ser, o sea, de conocerse a sí mismo. Esa es como una visión, digamos, que podríamos tener en nuestra mente. Ahora vamos a forjar otra visión diferente para que podamos entender a través de símbolos, ¿no? ¿Qué puede significar ese descenso del alma hacia la materia, del espíritu a la materia? Se cuenta que un día Adán
estando en el paraíso, quiso conocerse a sí mismo. Al querer conocerse a sí mismo, se topó con la serpiente del deseo. Esta serpiente del deseo lo atrajo o lo sedujo, ¿cierto? Y le hizo aparentemente, digamos, diría yo, comer del fruto prohibido. ¿Y por qué digo yo aparentemente? Porque todo es parte del plan divino. Era imposible que la luz y la tiniebla se juntaran si no había una muerte, ¿cierto? Porque recordemos que la palabra morir en la vida espiritual es morir para renacer en una nueva cualidad o en una nueva visión de vida. Entonces, eh, era necesario que Adán, enfrentándose al árbol de la vida y queriendo conocer el árbol de la vida, queriendo ver su reflejo en el árbol de la vida, se sumergió en la serpiente del deseo. Recordemos que la serpiente del deseo, si bien muchos dicen que la serpiente es imagen de la maldad y que la serpiente es la imagen de lo malo, esa serpiente, si la miramos bien en las culturas egipcias y en las culturas, es fuente de cómo se transmuta la fuerza vital a través de cómo subimos la fuerza vital por nuestra columna vertebral. Entonces, es decir, esa serpiente que se dice que da 3 vueltas y media alrededor de la columna vertebral, hace que al dar esas 3 vueltas y media logremos llegar a el conocimiento de lo divino. Es decir, el objetivo que tenemos que tener es llevar el, la fuerza vital desde la base de la columna hasta la rueda coronaria. Y ahí se han de centrar todos nuestros esfuerzos y nuestras labores, porque ese llevar de un lado para otro significa el despertar, ese llevar esa fuerza vital desde la base de la columna hasta la rueda coronaria significa unirse nuevamente a la esencia de lo divino, es decir, descubre su propia alma. Y ahí es donde nosotros entramos a descubrir que, digamos, lo divino o la esencia de lo divino se hace a través de un esfuerzo, se hace a través del esfuerzo del alma por tener la conciencia del espíritu. Entonces, el alma, a partir del momento en que empieza a observarse a sí misma, ha empezado un trabajo de introspección. Si ese trabajo de introspección va acompañado de un regalo espiritual que es el despertar espiritual, vamos a observar que el ser empieza a descubrir su propio cuerpo y al mismo tiempo empieza a descubrir su cuerpo emocional y su cuerpo energético. El descubrimiento de su cuerpo emocional y de su cuerpo energético, digamos, hace que ya demarca entonces un camino de despertar de la conciencia. Ese despertar de la conciencia va seguido entonces de un trabajo interior de conocimiento de sí mismo, y cuando el alma se da cuenta de todas las emociones y de cómo maneja su energía y de cómo es su cuerpo, el alma se encuentra realmente con sus sombras, las sombras que acompañan el descubrimiento de su verdadera realidad. Es decir, el alma descubre que tiene que superar unas sombras, que tiene que superar unos defectos, que tiene que superar unas identificaciones, porque se encuentra realmente atado por la personalidad. Bueno, después de que el alma se descubre atado por la personalidad, empieza la labor o el trabajo espiritual a través de múltiples prácticas espirituales si está en un camino, pero especialmente la meditación. La meditación lleva a la persona al descubrimiento de su alma.
¿Y qué significa descubrir su alma? Significa descubrir su mente. Entonces descubre que la mente se divide en tres características o tres tipos de mente. La mente instintiva, la mente de la razón y la mente intuitiva. Estas tres mentes, instintiva, la razón y, y la intuitiva, marcan el conocimiento del alma. Entonces nosotros vamos a descubrir que con la meditación el alma se empieza a conocer a sí mismo. Ese conocimiento de sí mismo demarca la apertura a una nueva forma de orar, la contemplación. En la contemplación, el alma avanza en la concentración misma de su mente y logra permanecer en un solo punto. Y hay un momento en que la concentración es tanta, hay un paso entre una concentración activa y una concentración pasiva, donde el alma queda atenta y en silencio observando la presencia divina. Eso es contemplación. La contemplación se hace a través de la concentración. Y esta contemplación permite al alma descubrir un nuevo mundo, el mundo donde se descubre a sí misma y descubre la luz del espíritu. Allí entonces comienza el enamoramiento del alma por lo divino. El alma se enamora de la Divina Madre y quiere seguir sus pasos y quiere llegar a ella y quiere ser en ella. Nosotros entonces descubrimos que es allí en la contemplación donde el alma va a descubrir su esencia, va a descubrir lo que ella está por hacer, cruzar un abismo. Porque entre la contemplación, o al final de la contemplación, se llega a una contemplación silenciosa donde el alma se enfrenta a una disolución del humano en lo divino. Ser una pura nada es para el alma una renuncia total y absoluta a la creencia de lo humano para identificarse solamente con lo divino. Es la cumbre de la renunciación, es la cumbre del amor y la locura de amor por la Divina Madre. Allí es donde descubrimos que el éxtasis de unión con lo divino es cuando el alma se descubre siendo uno con lo divino. Bueno, y esto marca, digamos, si lo miramos desde el punto de vista de la oración, estamos marcando entonces que a través de la oración, la meditación, la contemplación, el éxtasis, el alma va recorriendo los diversos estados del alma. Entonces, los estados del alma se van a referir ante todo a estados de oración interior. No qué tipo de oración hace, sino el estado que tiene el alma en sí misma. Ahora, dentro, Perdón, señor. Aquí usted nos está diciendo entonces oración, meditación, contemplación, éxtasis. La concentración entonces no se cuenta ahí, porque no es no se, un no estado se de que... cuenta porque es una práctica, pero es un paso indispensable. O sea, entre la meditación y la contemplación está la concentración. Pero no se cuenta como estado, sino como una práctica, ¿no es cierto? Necesaria para pasar de la meditación a la contemplación. La concentración es un medio. La concentración es un medio. Entonces, la concentración, por ejemplo, tiene dos cualidades. La concentración puede ser activa, que es lo que llama muchas veces o conciencia plena, que ahora se usa mucho, ¿no es cierto? Estar en conciencia plena.
¿no? Que son varias formas de meditación en conciencia plena, pero hay una forma que va más allá de la conciencia plena, que es cuando el alma hace un vacío interior y se queda simplemente estática, digamos, como esperando y viendo qué mensaje llega de lo divino. O sea, es cuando el alma confía realmente en la comunicación con lo divino. Entonces el alma en su espera y en su anhelo de estar en comunión con lo divino, recibe la gracia y el mensaje divino, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente está uno en verdadera contemplación. Eso se llama contemplación pasiva. La contemplación activa es cuando yo tengo una conciencia plena, ¿no es cierto? O sea, estoy muy atento a lo que me está pasando. Y la conciencia pasiva o concentración pasiva, perdón, es cuando yo hago un absoluto silencio y dejo que el mensaje divino me llegue, me invada, me llene, llegue a mí el mensajero de Dios. Ese es, digamos, ese es el truco, digamos, que existe allí entre la meditación y la contemplación. O sea que he ahí por qué la importancia y el valor tan grande de la espera en la meditación discursiva, que aparentemente no es mayor cosa y resulta que es algo muy clave. Total, total, exacto, porque si se hace un buen, digamos, después de uno hacer una invocación en la meditación, es bueno hacer un silencio profundo y dejar que la mente repose. Se dice, no haga pensamientos, no elabore ideas, no elabore fantasías, simplemente deje que llegue el mensaje, ¿cierto? Que llegue la enseñanza, O sea, es la entrega de la, ese momento. la entrega de ese momento, total. Yo, buenas noches. En este momento que estamos hablando de la meditación discursiva, cuando hago la invocación y pasa el momento de la espera y luego llega la respuesta, en muchas ocasiones, yo no sé si es que yo soy muy racional o qué, porque yo me pregunto si esta respuesta la estoy dando yo o si esta respuesta me llega de la madre, de lo divino. Yo quiero encontrar o quiero dejar de dudar. Entonces yo digo que con la práctica, que con la entrega llegará ese momento. Me sucede bastante y me angustio. Vea, nunca había visto yo que el señor se volara para no contestar. Pero a mí me parece muy interesante lo de Carmen Yolanda porque creo que es así. Creo que cuando uno se lo hace de manera sincera y abierta, creo que ese tipo de inquietudes a uno se le manifiestan. Antes, al contrario, creo que no está dejando de ser racional. Si fuera racional, tendría una conformidad con la meditación, ¿sí? Como tal, pero al contrario, veo que se le movió el piso. Entonces, para mí creo que ese tipo de inquietudes juegan un papel muy importante porque hay un vacío. Si la respuesta fuera conforme a la mente tradicional o a la parte intelectual, ella quedaría tranquila o algo. Pero al contrario, para mí se genera ese espacio. ¿Sí? Entonces, lo importante para mí, ¿qué es? Es la entrega. Es la entrega en ese momento a la respuesta. Más allá de si fue o no fue, es que surgió la respuesta. Y creo que en la medida que uno vaya haciendo esa práctica, sin darle una medida ni nada, creo que ya va fluyendo y uno haciendo la conexión. Porque hay cosas que necesita uno desaprender para luego aprender, desconectarse para luego volver a conectarse. Entonces, para mí me parece que esa es una buena señal y parece que va por buen camino. Gracias, Elsa. Bueno, esperemos a ver qué será que el señor se quitó de ahí. Bueno, igual que decía Edison y que vive la situación Carmen Yolanda,
Pues, por ejemplo, a mí particularmente también me pasa. Y uno siempre, hay meditaciones en las que uno dice, sí, sería yo, eso estuvo muy, sí sería lo divino hablando en mí, sería yo porque era como lo que quería oír, pero, pero digo que esto tiene una fuerza más grande y es ahí cuando hemos hablado aquí de la mentalidad lineal y de la mentalidad circular. Entonces, la mentalidad lineal es cuando uno Ujú. se pone a pensar, ¿seré yo? ¿No seré yo? ¿De dónde vendrá esa respuesta? Pero la circular va más allá y es que si nos estamos sentando a meditar, eso ya tiene una fuerza potencial que uno no calcula y hay que confiar en que la respuesta que estamos recibiendo es de otros planos. Confiar. Así yo lo creo, sí yo lo veo porque es que estamos en proceso de depurar, porque nosotros venimos de una cultura donde la educación es la parte intelectual, la lógica, eh, la parte racional, ¿no es cierto? Entonces, para mí me parece muy valioso que en medio de lo racional, en medio de lo intelectual, ¿sí? Logremos hacer la meditación y que surja esa respuesta. Me parece tan valioso esa parte, ¿sí? Lo importante es que uno se haya abierto y se haya entregado ese momento, ¿sí? Y pienso que en su proceso con la práctica creo que se va depurando. Ujú. Eso, gracias, Edison. Ahí está el señor. ¿Usted por qué nos voló? Le dio miedo la pregunta de Carmen Yolanda y nos dejó No, aquí que embalados. no, que se enreden allá, que arreglen ese lío ahí. Ay, sí. Bueno, entonces, entonces estábamos ahí, pero Tomo lo estaba escuchando allí. El, sí, entonces vamos a, resulta que dentro de la Cábala, ¿no es cierto? Existen unos, digamos, unos niveles o estados del alma que marcan como que el alma en cada instante es la conciencia que tenemos nosotros de nosotros mismos, ¿cierto? Y cuando yo le pregunto a alguien cómo es tu alma, pues las personas en un principio van a hablar de su cuerpo físico, que yo creo que es la mayoría de los seres humanos hoy en día, y van a decir que su conciencia, digamos, o que ellos son su cuerpo físico, ¿no es cierto? Y lo que implica todo lo que es su personalidad, su imagen, su proyección, ¿no? Entonces, tiene una total identificación con el cuerpo y con la posición de la personalidad, o lo que llaman el falso yo. Y entonces ahí nosotros vamos a empezar a, a ver ahí, esa primera estado dentro de la Cábala lo llaman como el estado de la identificación con el cuerpo físico, lo llaman también Nefesh, o cuerpo físico, y está asociado con, eh, está asociado con la primera séfira que es la de Malkut, o sea, el de abajo en el árbol de la vida. Hay una séfira que se llama Malkut, o que significa el reino, y que se refiere a la parte física. Bueno, este Nefesh, digamos, es como una identificación con el cuerpo físico. Allí el alma todavía no tiene conciencia de su despertar espiritual. Cuando está en Nefesh, digamos, está identificado solamente con su cuerpo y con las necesidades de su cuerpo y las identificaciones con su cuerpo, es decir, como decíamos, con la personalidad. Entonces, aquí, digamos, este estado del alma también implica una serie de transformaciones. Si nosotros miramos un poco el dibujo que vemos allí, aparece al frente de Nefesh, aparece el árbol de la vida, pequeño, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que ese Nefesh va progresando, ¿no es cierto? Y se va transformando dentro del mismo árbol de la vida, va recorriendo todo un ciclo dentro del nivel de Nefesh, ¿sí? O estado de Nefesh. Entonces va, eh, bueno, ahí está, ahí nosotros sabemos que la primera Sefira es Nefesh en el reino, Nefesh en la formación, Nefesh en el esplendor, Nefesh en la victoria, Nefesh en el equilibrio, Nefesh en la fuerza, Nefesh en la misericordia, Nefesh en el entendimiento, Nefesh en la intuición y Nefesh en el espíritu. Se recorre todo un ciclo dentro del estado del alma llamado Nefesh. Por eso nosotros por eso muchas veces se habla que la vida espiritual va en helicoide,
¿sí? Entonces, primero nosotros le damos la vuelta estando en el cuerpo físico y por eso nosotros también tenemos que respetar los procesos. Obviamente nosotros hablamos a veces de la personalidad y del orgullo y de la vanidad, pero bien que le haría a alguien, un hombre de la calle, bien que le haría ser un poquito orgullosito, ¿no es cierto? Sería fabuloso que tuviera un poquito de orgullo. Entonces, cada persona tiene una necesidad diferente. No necesariamente el orgullo es malo para todo el mundo, ¿no? Digamos, a un hombre de la calle se le da un poquito de orgullo, sería bastante sano, ¿no es cierto? Que tuviera un poquito de orgullo y un poquito de vanidad hacia sí mismo, y que no se dejara pues como de caer así tan horriblemente. Eso es lo que implica, digamos, recorrer a Nefesh, ¿cierto? Recorrer todas las identificaciones con nuestro cuerpo físico, la vanidad, personalidad, el orgullo, y todas esas cosas son, a veces la persona, es que yo necesito llegar al doctorado. Bueno, puede ser que lo necesite, entonces dejémoslo que haga el doctorado, ¿no es cierto? Porque él lo necesita urgente, ¿no es cierto? Pues, para cumplir su expectativa y para encontrar la verdad que hay allí detrás de ese, ¿no? De esa parte. Entonces, y no es que sea malo ser un doctorado, la cuestión es la identificación o el estado del alma. Cuando nosotros pasamos a Roach, que es el estado de Roach, nosotros estamos hablando de el mundo astral. Entonces, o de la tomar conciencia del cuerpo emocional. Aquí ya viene el despertar espiritual en toda su magnitud y nosotros empezamos a comprender que el ser empieza a conocer, como decíamos, las sombras y empieza a conocer sus defectos y empieza a conocer las ataduras de su mente y empieza a darse cuenta que está atado a un mundo emocional. Recordemos que el mundo, digamos, el mundo astral tiene siete mundos, siete submundos y cada submundo tiene al mismo tiempo siete submundos más. Recorrer estos submundos es parte del trabajo espiritual. Es decir, nosotros también allí tenemos que recorrer todo un árbol de la vida emocional. Tenemos que recorrer la parte más grosera, física, la parte más emocional, luchar con la mente racional, las identificaciones racionales, luchar contra los sentimentalismos, luchar contra, digamos, contra la fuerza de las enfermedades y las desgracias, ¿no? Y luchar entre la compasión y la bondad, ¿no? Bueno, toda esa serie de emociones que se suceden allí hace que el alma tenga que recorrer también el árbol de la vida dentro de su mundo emocional. Eso se llama Ruach. Ruach. Entonces, es como decimos, así como hay un Nefesh en el reino, que se llama Malkut, hay también un Ruach de Malkut, y cada uno de los estados del alma tiene que comenzar por recorrer el árbol de la vida desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Realmente nosotros vamos a descubrir entonces que, como decimos en la parte emocional de Ruach, el alma empieza a descubrir su alma. Pero cuando llega a un estado diferente que se llama Neshama, Neshama está en un estado intermedio, o sea, se hace una obra intermedia, porque nosotros empezamos a descubrir nuestra alma, pero al mismo tiempo empezamos a descubrir digamos, empezamos a descubrir más nuestra mente y empezamos a descubrir también el amor. Entonces empezamos a descubrir la presencia de Dios. En la medida que vamos recorriendo el árbol de la vida y empezamos a desenvolver, ya nuestro trabajo deja de ser solamente mi trabajo interior para descubrirse el trabajo interior de todos nosotros. Ahí por eso Neshama es un punto intermedio entre lo que se llama la obra menor y la obra mayor. La obra menor es la que realizamos dentro de cada uno de nosotros. La obra mayor es la que realizamos todos juntos. Como aquí yo abro mi corazón a la compasión, entonces ahí cuando mi corazón se abre a la compasión, yo empiezo a percibir la presencia de todas las otras almas y empiezo a sentir la misericordia y la presencia divina lentamente, hasta llegar, digamos, a un conocimiento de lo que puede ser entender la obra divina. Ese entender la obra divina
marca, digamos, como el final de la etapa de Neshama. Neshama, digamos, es cuando el alma transita totalmente el plano astral y llega al plano mental y lo empieza a descubrir, ¿no? Eh, Sí, eso. Edison. Señor, un pedido. Es que ya quedan 3 minutos, entonces la pregunta es si podemos volver a conectarnos para cerrar la idea. Ah, pues sería bueno, sí. Parece ¿Sí? buena la idea. Entonces, para lograr cerrar la idea, porque quedan 3 minutos y entonces ya se nos va a cortar. Entonces, Ah, pues, en lo personal me gustaría poder cerrar la idea de este mensaje tan lindo. Yo puedo. Sí, yo también. Gracias, Edison. sí, está buena la moción de allí, está buena. Gracias. De pronto recordemos que a veces nos deja entrar rápidamente y otras veces nos toca esperar 8 minuticos. Si hay que esperar los 8 minutos, pues los esperamos. Depende de lo que Zoom nos decida ahora. Bueno, nos avisamos por el WhatsApp. Gracias, Edison. Insistimos. Sí, para no Insi- correr. Y como es la última reunión del año, este tema tan bueno, sí, podemos sí, hacerlo. muchas gracias. Exacto. Entonces, es muy, sí, es muy importante que nosotros empezamos a descubrir justamente estos estados del alma son muy importantes porque nos dejan vislumbrar que el trabajo espiritual va mucho más allá de lo que nosotros creemos. A veces nosotros decimos, no, simplemente con que yo haga buenas obras y entonces ya cada vez que haya un pobre yo le doy una moneda y ya, zanjada la cuestión. ¿No? O que yo por la mañana entonces hago una pequeña oración y ya se zanjada la cuestión. No, este es un trabajo continuo de ir profundizando, de ir recorriendo, de ir descubriendo nuevos mundos. Y entonces nosotros vamos digamos, a ir descubriendo más, como eso que decimos, por ejemplo, Neshama, que es lo que nosotros decimos, es como decíamos, ese es donde el alma, digamos, empieza a descubrir el plano mental, donde descubre la belleza y el amor, es decir, descubre el corazón mismo del árbol de la vida. Entonces, aquí, digamos, es cuando nosotros empezamos a descubrir lo que se llama Atifaret, que es como el corazón mismo del árbol de la vida. Y con el descubrimiento de Tifaret empezamos a hacernos conscientes del árbol de la vida. Es decir, que nuestra labor es descubrir el árbol de la vida a través de los diferentes estados del alma. Porque es que lo que estamos buscando es conocernos a nosotros mismos. La necesidad de ser, que surgió en un principio, que nosotros hablamos del ser y no ser, y que parece como al principio como tan filosófica solamente, responde a una necesidad de ser en nosotros mismos. Yo tengo que descubrir a la Divina Madre siendo. ¿Eh? Y esa es la labor que tenemos que hacer entre todos, porque aparentemente es mi labor versus lo que los otros hagan, pero es la labor de todos juntos. Porque en verdad, digamos, recordemos que después en el momento de la creación, cuando el mundo de Adán o el paraíso se rompió, digamos, por la serpiente del deseo y empezó a ver femenino masculino, hubo también lo que se llama la explosión en múltiples conciencias o lo que se llama, digamos, la fragmentación. La fragmentación es la fragmentación de la conciencia única en múltiples y miríadas de conciencias, es decir, la individualidad de cada uno de nosotros.